Esta es la historia de Livia. La historia de cómo, en una sala de juntas fría y acristalada, el CEO de la empresa donde trabajaba desde hacía años le exigió que defendiera su fe como si fuera una tesis de maestría. Él quería humillarla, demostrar que su creencia era una debilidad, un delirio incompatible con el mundo de los negocios. Lo que no imaginaba era que en aquella sala, la única debilidad expuesta sería la suya. La arrogancia tiene una forma curiosa de cegar a los hombres más inteligentes. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus creencias? ¿Has tenido que defender lo más sagrado que hay en ti ante quienes solo ven números y poder? Antes de contarte cómo la fe de Livia silenció a un tribunal entero, comenta aquí desde donde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer a la que humilló tiene una fuerza que él no puede explicar. El conflicto comenzó de forma sutil, como un cambio en la temperatura del aire. Livia acababa de presentar su propuesta, un proyecto de colaboración con una institución de caridad para un programa social que traería visibilidad y un nuevo propósito a Nexus Corp. Era una gerente de proyectos brillante, sus resultados eran impecables. Pero al mencionar que la institución asociada era una organización cristiana, la sonrisa de Ricardo, el CEO, se transformó en algo cortante. El ambiente en la sala, que ya era tenso por la importancia de la reunión, se volvió pesado, casi irrespirable. Los otros ejecutivos se encogieron en sus sillas, sintiendo el peligro inminente. Ricardo se recostó en su sillón de piel, un gesto que usaba para proyectar poder y control. Sus ojos recorrieron la sala, fijándose en cada uno de los ejecutivos antes de posarse en Livia con una intensidad predatoria. Él no veía la propuesta, veía una oportunidad de reafirmar su filosofía de que la lógica fría y el materialismo eran los únicos caminos hacia el éxito. Para él, la fe de Livia no era solo diferente, era un defecto, un fallo del sistema en una de sus mejores empleadas. Y él, como el gran arquitecto de esa cultura empresarial, sintió la necesidad de corregir ese fallo públicamente. Livia comenzó, y la forma en que su nombre salió de sus labios ya cargaba un tono de burla. La sala quedó en silencio absoluto, un silencio que solo ocurre cuando todos saben que una tormenta está por desatarse. Agradezco la presentación, pero tenemos un punto que aclarar. Hizo una pausa dramática, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba pulida. Mencionaste que la base de este proyecto es una colaboración con una entidad religiosa. La palabra religiosa fue dicha con un desdén tan evidente que Livia sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era una pregunta, era una acusación. Sintió que el calor le subía al rostro. No era vergüenza, era la indignación de ver algo tan puro y bien intencionado ser distorsionado de esa manera. El proyecto era sólido, los números cuadraban, el beneficio para la imagen de Nexus Corp sería inmenso. Pero nada de eso importaba ya. Ricardo había cambiado el foco de la discusión de lo profesional a lo personal, a lo íntimo. La había puesto en un cuadrilátero bajo los focos y la desafió a luchar por algo que nunca debería necesitar defensa en un ambiente de trabajo: su identidad, su alma. Las miradas de sus colegas eran de lástima, pero también de alivio por no ser ellos quienes estaban en su lugar. Livia respiró hondo, tratando de calmar el corazón que latía descontrolado contra sus costillas. Recordó las mañanas de domingo en la pequeña iglesia de su infancia, el consejo de su abuela que decía que la fe no era para ser exhibida, sino para ser vivida, y que en los momentos de prueba sería su roca. Allí, en aquella sala que más parecía una pecera de tiburones, se aferró a ese recuerdo. No estaba defendiendo una institución, estaba defendiendo la esencia de quién era. La calma que comenzó a invadirla no era pasividad, era una fuerza que Ricardo, con toda su lógica, jamás comprendería. Sí, Ricardo, es una organización cristiana, conocida por su trabajo serio y transparente desde hace más de 2 décadas, respondió, su voz sorprendentemente firme. Se negó a permitir que el temblor de sus manos llegara a sus cuerdas vocales. Lo miró directamente a los ojos, sin desviar la mirada. Ese era su territorio ahora. Él quería un espectáculo. Ella no le daría el drama del desmoronamiento, de la fragilidad. Le daría la verdad, pero en sus propios términos. La sonrisa de Ricardo se ensanchó. Era exactamente eso lo que quería, el enfrentamiento directo. Él entonces se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa como un científico a punto de diseccionar un espécimen. Excelente. Entonces explícame, Livia. Explícanos a todos nosotros, personas lógicas y enfocadas en resultados. Gesticuló hacia los otros ejecutivos, convirtiéndolos en cómplices de su inquisición. Cómo la fe en cuentos de hadas se alinea con la estrategia de una empresa de $1.000 millones.
Defiende tu creencia ahora, o quizás los proyectos basados en el sentimentalismo no tienen lugar aquí. La humillación fue brutal, directa y pública. La amenaza velada a su carrera flotaba en el aire, densa como el humo. El silencio que siguió fue el más fuerte que Livia había oído jamás. Era un silencio cargado de juicio, de expectativa. Todos los ojos estaban en ella, esperando su reacción, esperando que tartamudeara, que llorara, que pidiera disculpas por haberse atrevido a mezclar sentimentalismo con negocios. Podía sentir el peso de esas miradas, la presión para encogerse, para admitir la derrota y salvar su empleo. Por un instante la tentación de retroceder fue inmensa. Pedir disculpas, retirar la propuesta, decir que él tenía razón. Pero entonces una paz profunda la invadió, una certeza de que no estaba sola en esa sala. Cerró los ojos por una milésima de segundo, una oración silenciosa subiendo desde su corazón. Dios, dame sabiduría. Cuando los abrió de nuevo, la ansiedad había desaparecido. En su lugar había una claridad que la asustó incluso a ella misma. Ya no veía a Ricardo como su jefe, como una amenaza. Lo veía como realmente era, un hombre limitado por lo que podía tocar y ver, asustado por todo lo que no podía medir en una hoja de cálculo. Su ataque no era sobre la empresa, era sobre su miedo a lo inexplicable. Y en ese momento Livia entendió que no necesitaba defenderse, solo necesitaba revelar la verdad. La calma de Livia pareció desestabilizar a Ricardo más que cualquier explosión de ira. Ella lo miró, no con desafío, sino con una serenidad que rozaba la compasión. Ricardo, comenzó, su voz resonando en el pesado silencio de la sala. Usted me pide que explique mi fe con la lógica que rige esta empresa. Pero quizás la pregunta no es sobre mi fe, sino sobre lo que produce. La frase quedó flotando en el aire, enigmática. No era la defensa teológica que él esperaba, ni la disculpa que deseaba. Era algo diferente, un desvío de rumbo que no había anticipado. Su sonrisa vaciló por un instante, una microexpresión de confusión. Los otros ejecutivos se acomodaron en sus sillas, la curiosidad superando el miedo. La humillación pública que esperaban presenciar se estaba transformando en algo más complejo. La dinámica había cambiado. Livia ya no estaba a la defensiva. Había tomado el control del tablero de ajedrez. Su mirada barrió la sala, notando la atención genuina que ahora recibía. La vergüenza inicial daba paso a una tensión de otro tipo, la expectativa de lo que vendría a continuación. Por primera vez en esa reunión, no la miraban con lástima, sino con un respeto cauteloso, como si estuvieran presenciando el florecimiento de una fuerza que desconocían. Mi fe, continuó Livia, me enseña sobre la integridad, sobre la responsabilidad, sobre tratar a cada persona, ya sea un cliente o un colega, con la dignidad que merece. No porque el manual de conducta de la empresa lo exija, sino porque es lo correcto. Es la base de mi ética de trabajo, la brújula que me guía cuando necesito tomar decisiones difíciles, especialmente aquellas que no aparecen en las hojas de cálculo de resultados trimestrales. Es la razón por la que todavía estoy en esta empresa, creyendo que podemos ser más que solo números en un gráfico de ganancias y pérdidas. La fe produce propósito. Ricardo soltó una risa corta y seca, un intento de retomar el control. ¿Propósito? ¿Integridad? Livia, eso es muy bonito, muy poético. Pero la integridad no paga los salarios a fin de mes. Los resultados los pagan. Se giró hacia el consejo buscando reafirmar su alianza con ellos, con el mundo real y pragmático. Estamos aquí para generar valor para los accionistas, no para sentirnos bien con nosotros mismos. El sentimentalismo que describes es un lujo, y en nuestro mercado, un lujo peligroso que no podemos permitirnos. Intentaba desesperadamente encasillarla de nuevo como una soñadora ingenua, pero Livia no se inmutó. El insulto no la alcanzó. Mantuvo el contacto visual con Ricardo, su calma convirtiéndose ahora en una armadura impenetrable. Está usted equivocado, Ricardo. La integridad genera el tipo de valor que el dinero no puede comprar, pero que, irónicamente, atrae más dinero que cualquier estrategia agresiva. Quizás no lo recuerde, pero hace 2 años fue esa ética sentimental la que me hizo cuestionar los datos de un potencial socio de software. Mi equipo y yo pasamos 3 noches en vela revisándolo todo, porque algo parecía no estar bien. Descubrimos un fraude que nos habría costado millones y manchado la reputación de Nexus Corp para siempre. Una ola de murmullos recorrió la sala. Muchos allí recordaban el incidente, aunque los detalles habían sido silenciados por la dirección. El director financiero, un hombre canoso y generalmente impasible, asintió discretamente con la cabeza. Sabía que Livia decía la verdad. Ella no había recibido el crédito en su momento,
pues el descubrimiento exponía un grave fallo en la diligencia debida de la empresa. En ese momento, la lealtad silenciosa de los ejecutivos comenzó a fracturarse. Ya no miraban a una empleada siendo reprendida, sino a una colega que los salvó de un desastre y cuya fuerza estaba siendo públicamente ridiculizada. Livia sintió el cambio en el ambiente. Tenía su atención. Ahora era el momento. Fue esa misma integridad, Ricardo. Ese mismo sentimentalismo que usted desprecia, lo que llamó la atención de personas de fuera de esta empresa. Personas que buscan exactamente eso en sus socios. Personas que valoran el carácter tanto como valoran el capital. Su voz era baja, pero cada palabra era como una piedra cayendo en un lago silencioso, creando ondas que se extendían por toda la sala. El aire se volvió eléctrico con la anticipación. Ricardo la miraba fijamente, su rostro una máscara de impaciencia, pero sus ojos delataban una chispa de inquietud. Personas como las que lideran la Fundación Almeida, dijo ella soltando finalmente el nombre. El efecto fue instantáneo y devastador. La Fundación Almeida. El nombre flotó en el aire como una sentencia. El señor Almeida era una leyenda, un filántropo multimillonario y solitario que Nexus Corp llevaba 3 largos y frustrantes años intentando cortejar como inversor ángel. Todos los acercamientos, todas las cenas caras, todas las propuestas agresivas habían sido educadamente rechazadas. El silencio en la sala ahora era de pura conmoción. Los ejecutivos se miraron entre sí, con los rostros pálidos mientras la comprensión comenzaba a dibujarse en sus facciones. Ricardo se quedó inmóvil. El color desapareció de su rostro. Parecía que le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Livia, la gerente de proyectos callada y religiosa, tenía una conexión con el objetivo más codiciado e inalcanzable de Nexus Corp. Era imposible. No tenía sentido en su universo lógico y jerárquico. Livia continuó, su voz tranquila y precisa, asestando el siguiente golpe. Fui invitada hace aproximadamente un año para ser consejera voluntaria en el Comité de Proyectos Sociales de la Fundación. No me evaluaron por mi currículum ni por mi cargo aquí. Hizo una pausa dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara. Me evaluaron por mi carácter, por el trabajo voluntario que hago en mi comunidad. Un trabajo que es una expresión directa de la fe que usted acaba de pedirme que defendiera como un cuento de hadas. La mandíbula de Ricardo se desencajó ligeramente. La conexión era real. Y la base de esa conexión era exactamente lo que él había pasado los últimos 10 minutos tratando de destruir frente a todos. La sala entera parecía contener la respiración, esperando la conclusión inevitable que ya comenzaba a tomar forma en sus mentes. La humillación de Ricardo no fue inmediata, sino un proceso lento y doloroso que se desarrolló ante los ojos de todos sus subordinados. Abrió la boca para decir algo, quizás para acusarla de mentir, de estar inventando aquello para salvar su propio pellejo. Pero no salió ninguna palabra. Miró al director financiero, a la jefa del departamento jurídico, buscando algún tipo de apoyo, alguna señal de que aquello era un absurdo. Pero todo lo que encontró fueron rostros que reflejaban una mezcla de conmoción y una creciente reprobación. Estaba solo. El poder que ejercía en esa sala, construido sobre el miedo y la intimidación, se estaba desintegrando en tiempo real. Livia sintió una punzada de lástima por él, pero sabía que ese momento era necesario. No por venganza, sino por justicia, por todos los otros que ya habían sido menospreciados por él, por todos los que tenían miedo de expresar cualquier cosa que no se alineara con su visión del mundo fría y calculadora. Ricardo dijo, y por primera vez usó un tono que no era ni defensivo ni meramente informativo, sino de autoridad. Este proyecto social, la colaboración con la institución cristiana, no fue solo una idea mía, fue una prueba. La palabra prueba cayó como una bomba en la sala, y el sonido audible de alguien tragando saliva cortó el silencio. ¿Una prueba?, preguntó finalmente la jefa del departamento jurídico. Su voz apenas un hilo. Miró de Livia a Ricardo, la confusión y la alarma estampadas en su rostro. Los otros ejecutivos se inclinaron hacia adelante, absorbiendo cada palabra. La reunión se había transformado por completo. Ya no se trataba de la evaluación de un proyecto. Se trataba de la evaluación de la propia Nexus Corp, y ellos estaban siendo juzgados sin siquiera saberlo. La sala de juntas, antes el escenario de poder de Ricardo, ahora se asemejaba a un tribunal, y él, el CEO, estaba de repente en el banquillo de los acusados, con Livia actuando como la testigo principal. Livia asintió lentamente, con los ojos fijos en Ricardo. El señor Almeida cree que el carácter de una empresa se revela no en sus informes anuales, sino en cómo trata las pequeñas cosas, a las personas y las causas que el mundo de los negocios suele ignorar. Se enteró de mi propuesta a través de mi trabajo en el consejo de la fundación, y me pidió que la presentara aquí,
exactamente como la concebí. Quería ver cómo reaccionaría el liderazgo de Nexus Corp a un proyecto cuyo valor principal no es el beneficio inmediato, sino el impacto humano. Quería ver si esta empresa tenía alma. El rostro de Ricardo pasó de pálido a un tono grisáceo enfermizo. La revelación fue abrumadora. No solo había humillado a su empleada, había, con su propia arrogancia, insultado los valores de la persona que tenía la llave del futuro financiero de la empresa. La misma persona a la que desesperadamente intentaba impresionar con cifras y proyecciones de crecimiento. Había caído en su propia trampa, cegado por el desprecio que sentía por aquello que no podía entender. El sentimentalismo que tanto ridiculizó era, en realidad, la métrica más importante de todas. El director financiero carraspeó, rompiendo el silencio atónito. Livia, ¿nos estás diciendo que el señor Almeida estaba observando esta reunión? Preguntó, la incredulidad tiñendo su voz. La idea de que sus reacciones, su silencio cómplice, pudieran haber sido parte de una evaluación secreta era aterradora. El miedo en la sala cambió de objetivo. Ya no era el miedo a Ricardo, sino el miedo a las consecuencias de sus propias acciones o de la falta de ellas. Cada ejecutivo allí presente comenzó a reevaluar los últimos minutos, la forma en que habían permanecido callados mientras Livia era atacada. No directamente, respondió Livia, su voz suave pero firme. Él confía en mi relato. Me dijo, Livia, observa cómo reaccionan. Observa si ven el valor donde realmente está. Tu experiencia me dirá todo lo que necesito saber sobre Nexus Corp. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la autoridad de Ricardo. Había fracasado en la prueba de la forma más espectacular posible, exponiendo no la debilidad de la fe de Livia, sino la fragilidad de su propio carácter, su miopía estratégica y su incapacidad para liderar con algo más que la tiranía. El silencio que siguió fue el sonido de su reputación haciéndose añicos. Ricardo finalmente se movió, se levantó, pero el gesto no tenía el poder de antes. Era el movimiento de un hombre derrotado. Miró a Livia y por primera vez, ella no vio arrogancia ni desprecio en sus ojos. Vio algo que nunca imaginó ver allí. Miedo. Un miedo puro y profundo. El miedo de haberlo perdido todo, no por un fallo de mercado o un error de cálculo, sino por un fallo moral. Había subestimado a la mujer que tenía delante de todas las formas posibles y ahora estaba pagando el precio. Su humillación no fue ruidosa, fue silenciosa, interna, sellada por la mirada de reprobación de cada persona en esa sala. En ese preciso momento, como si fuera una señal de un guión invisible, el móvil personal de Livia, que estaba sobre la mesa, vibró. Ella lo ignoró, pero vibró de nuevo. Con una disculpa silenciosa a los demás miró la pantalla. El nombre que brillaba en el identificador de llamadas era Antonio Almeida. Levantó la mirada, primero hacia el director financiero, luego hacia la jefa del departamento jurídico y finalmente hacia Ricardo. No necesitó decir nada. El nombre en la pantalla del móvil era la confirmación final, la prueba irrefutable de todo lo que había dicho. La sala entera vio el hito siguiente. Nombre. Era el jaque mate. Livia, con una calma que parecía sobrenatural, atendió la llamada. Señor Almeida, buenos días. Estoy en una reunión. ¿Puedo llamarle en unos minutos? Escuchó por un momento su rostro sereno. Entiendo. Sí, se lo diré. Gracias. Colgó y volvió a poner el teléfono sobre la mesa. El silencio era tan denso que se podía sentir físicamente. Todos esperaban con el corazón en un puño. El señor Almeida estaba esperando el resultado de esta reunión, dijo tranquilamente. Me ha pedido que informe al consejo que tomará su decisión de inversión basándose en lo que acaba de suceder aquí. La frase de Livia fue la puntilla. La decisión de inversión no se basaría en hojas de cálculo, proyecciones o en el discurso arrogante de su CEO. Se basaría en ese momento, en esa interacción brutal y en la respuesta que ella dio. El destino de un acuerdo multimillonario se había sellado no en una negociación de alto nivel, sino en una prueba de carácter que el líder de la empresa había reprobado con creces. Ricardo se desplomó de nuevo en su silla, no con la postura de un CEO, sino como una marioneta a la que le han cortado las cuerdas. El poder se había desvanecido por completo de él, transferido a la mujer que intentó aplastar. Los días que siguieron en Nexus Corp fueron surrealistas. La noticia de lo que sucedió en la sala de juntas se extendió como la pólvora, no por los pasillos en forma de cotilleo, sino en reuniones formales y urgentes convocadas por la junta de accionistas. Ricardo fue formalmente reprendido, una nota oficial que apenas arañaba la superficie de la humillación que sufrió. Su autoridad, antes absoluta, ahora era un cascarón vacío. La gente ya no le temía, lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Siguió siendo el CEO en el papel,
pero todos sabían que sus días estaban contados. La arrogancia que lo llevó a la cima fue la misma que lo derribó. Mientras tanto, Livia se convirtió en una figura de inmenso respeto. No era un respeto basado en la admiración por una maniobra corporativa inteligente, sino algo más profundo. Sus colegas la veían como la personificación de la integridad que la empresa decía tener, pero que raramente practicaba. La buscaban para pedirle consejo, no solo sobre proyectos, sino sobre dilemas éticos. Su calma, antes vista como pasividad, ahora era interpretada como fuerza. Su fe, antes un tabú, se convirtió en la fuente reconocida de su resiliencia y sabiduría estratégica. No necesitó predicar ni convertir a nadie. Su ejemplo habló más fuerte que cualquier sermón. 2 semanas después del incidente, Livia fue convocada a una reunión con la junta de accionistas sin la presencia de Ricardo. Le ofrecieron un ascenso, no un cargo cualquiera, sino el liderazgo de una nueva división, creada específicamente para gestionar la alianza con la Fundación Almeida. El señor Almeida había condicionado su inversión al liderazgo de Livia. No estaba invirtiendo en Nexus Corp, estaba invirtiendo en la integridad que ella representaba. El proyecto social, antes ridiculizado, se convirtió en la piedra angular de la colaboración más importante en la historia de la empresa. Livia aceptó el cargo, pero con sus propias condiciones. Exigió la implementación de un programa de ética y cultura corporativa que valorara el respeto y la diversidad de creencias, con formaciones lideradas por expertos externos. Quería asegurarse de que lo que le sucedió a ella nunca más se repitiera con nadie. La Junta, desesperada por salvar la colaboración y la reputación de la empresa, aceptó de inmediato. El cambio en Nexus Corp comenzó no de arriba hacia abajo, como Ricardo siempre impuso, sino desde el corazón de la organización, impulsado por el coraje silencioso de una mujer. El ambiente de trabajo comenzó a cambiar lentamente. Las conversaciones en la cafetería se volvieron más abiertas. La gente se sentía más segura para ser ella misma. La cultura del miedo comenzó a disiparse, reemplazada por un respeto cauteloso, pero genuino. La fe de Livia, que la puso en el punto de mira del poder, acabó convirtiéndose en el catalizador de un ambiente más humano y paradójicamente más productivo. Las personas trabajaban con más propósito, sintiendo que sus valores ya no necesitaban quedarse en la puerta de entrada. Ricardo permaneció en la empresa 6 meses más, una figura fantasmagórica que rondaba los pasillos que antes dominaba. Evitaba el contacto visual con Livia y en las raras reuniones en Milwaukee, las que coincidían, permanecía en silencio, una sombra del hombre que fue. Su salida se anunció como una decisión mutua de buscar nuevas oportunidades. Todos sabían la verdad. No fue despedido por un error financiero, sino por un error de juicio moral que le costó todo. Subestimó la fuerza contenida en la fe y sobreestimó el poder contenido en su arrogancia. Años más tarde, Livia se enteró por un antiguo colega de que Ricardo se había mudado a una ciudad pequeña, lejos del mundo corporativo. Nunca más ocupó un cargo de liderazgo. Aparentemente, el encuentro con la fuerza silenciosa de la fe de Livia lo quebró de una forma que ninguna crisis de mercado jamás logró. Él, que se enorgullecía de su lógica fría, fue derrotado por algo que no podía cuantificar, y esa derrota lo redefinió para siempre. La vida a veces tiene una forma irónica de enseñar sus lecciones más duras. Para Livia, la victoria nunca fue sobre humillar a Ricardo. Fue sobre la afirmación de que su fe no era una parte separada de su vida, a ser practicada solo los domingos, sino la esencia misma de quién era, informando cada decisión, cada acción. Ese día en la sala de juntas no fue una prueba de su fe, sino una demostración de ella. Y esa demostración no solo salvó su carrera, sino que transformó toda una cultura, demostrando que la verdadera fuerza no grita, no intimida y no necesita aplausos. La historia de Livia en Nexus Corp se convirtió en una especie de leyenda interna, contada en voz baja a los nuevos empleados. Una lección sobre el peligro de la soberbia y el poder inesperado de la integridad. La sala de juntas acristalada, antes un símbolo de poder opresor, se convirtió en un memorial silencioso de un día en que la fe de una mujer demostró ser más fuerte que la lógica de un imperio. Ella nunca se jactó de lo que sucedió. Simplemente continuó su trabajo, liderando la nueva división con la misma gracia y firmeza de siempre. La alianza con la Fundación Almeida floreció bajo su liderazgo, trayendo no solo beneficios, sino un propósito renovado para Nexus Corp. La empresa comenzó a atraer talentos que buscaban más que un buen salario. Buscaban un lugar donde pudieran trabajar con integridad. El cambio fue gradual pero profundo. Todo porque una mujer acorralada y humillada eligió no defenderse con ira, sino con la verdad tranquila e inquebrantable de su fe. La historia de Livia sirve como un recordatorio.
un recordatorio de que el mundo puede despreciar lo que no comprende, puede burlarse de la fe y etiquetarla como debilidad. Pero a menudo es en esa fe donde reside una fuerza silenciosa, una sabiduría que trasciende las hojas de cálculo y una integridad que puede mover montañas, o en este caso silenciar a una junta directiva y transformar el corazón de una corporación. Ella demostró que la verdadera autoridad no proviene de un título o de una posición jerárquica, sino del carácter. Y el carácter de Livia, forjado en una fe que Ricardo consideraba un cuento de hadas, resultó ser el activo más valioso y poderoso dentro de esa empresa. Un activo que él no vio, no entendió y al final fue destruido por él. Al final, la lección más profunda no fue para Ricardo, sino para todos los que fueron testigos. La fe que él despreció en público era el puente silencioso hacia el éxito que tanto anhelaba en secreto. Un puente que él mismo incendió con el fuego de su propia arrogancia, mientras Livia, con la serenidad que solo la fe proporciona, ya había cruzado al otro lado esperando a todos los que estuvieran dispuestos a seguirla. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona que necesita escuchar sobre el poder de la integridad. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar fuerza en la fe en un mundo que no siempre la comprende. Gracias por escuchar.